Bienvenidos. Tenemos mucho gusto en recibirlos en nuestra tertulia, en la cual en esta ocasión vamos a hablar especialmente del Virreinato de la Nueva España, porque es el tema al que se dedican mis queridos amigos aquí acompañándome y del que hablamos cada vez que nos encontramos. De manera que cuando planeamos esta tertulia dijimos, o dije yo, hablaremos de los temas de la historia colonial, de los grandes temas, de los temas discutidos, de los temas conflictivos, pues de todo eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y entre esos temas, por supuesto, tenemos instituciones y personas. ¿Por qué empezamos? ¿Por los protagonistas o por las instituciones? Como quieras, Pilar. ¿Qué tal los indios? Los indios. Bueno, para empezar debo decir que no sé mucho de los indios. No fueron mis primeros amores. Al contrario, yo empecé a trabajar sobre temas que no tenían nada que ver con los indios. Pero los azares de la investigación me hicieron encontrar algunos indios, sobre todo del 18, y me llamó mucho la atención de que estos indios no corresponden al tópico acostumbrado del indio miserable, pasivo. El indito. Porque los indios que encontré eran gente que había estudiado en colegios jesuitas, que entendían el latín, que conocían las leyes de Indias y que estaban al tanto de las novedades científicas de la Europa de las luces. Entonces empecé a rascar el tema y resulta que encuentro cada vez más indios que son caciques de viejo cuño o de nuevo cuño, que finalmente tienen tierras, tienen bienes. Por ejemplo, los caciques de Huejotzingo, sobre todo de Cholula, hay caciques que visten a lo español, que costean altares, cuadros, que tienen bibliotecas, que tienen clavecín. Un cacique mixteco tenía un clavecín y la hija tocaba clavecín. Entonces yo estoy desenterrando o descubriendo, por lo menos para mí, que sé muy poco de esto, que no todos los indios fueron iguales, que entre los indios hubo, como entre los españoles, pobres y ricos, dominantes y dominados. Y hubo gobernadores, no todos obviamente, gobernadores y caciques que finalmente vivían a lo español, y compartían la misma cultura, el mismo modo de vivir y funcionaban como enlace con el poder colonial, con los alcaldes mayores. Eso es lo que estoy haciendo. Pues es muy interesante. Ya se ha empezado diciendo que a varios, los encuentras que han estudiado en colegios de la Compañía de Jesús. Y es que la Iglesia está en todos los terrenos de la vida colonial. Y los jesuitas en particular tienen una especialidad notable en formar gente, educar, instruir y crear una manera de pensar y una manera de ser. No son los únicos, por supuesto que en muchos terrenos la Iglesia hace lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Crea élites. Finalmente, la Iglesia, hasta la fecha, la Iglesia y el ejército son los dos medios para los de abajo para subir. Sí, sí. Y sigue siendo. Sí, la Iglesia definitivamente es una de las instituciones claves para entender el periodo colonial, incluso posiblemente hasta hoy, ¿no? En la Iglesia se están organizando pues todos los sistemas, digamos, de pertenencia, ¿no? La pertenencia a una parroquia, la pertenencia a una cofradía, de hermandad, a los gremios. Todos los gremios tienen cofradías anexas y la Iglesia está creando pues todas las redes sociales que implican la comunicación en los diferentes sectores, ¿no?
en cierta forma, sí es cierto, se dedican a educar a las élites, pero también están todas las corporaciones en las cuales participa pues, prácticamente toda la sociedad. Las cofradías son un aspecto fundamental. No podemos entender la sociedad colonial sin las cofradías, ¿no? Y las cofradías no solo son medios de ascenso social, sino son medios a través de los cuales las personas pueden tener actividades colectivas, reuniones, pueden participar incluso de bienes materiales, ¿no? Las cofradías son centros económicos, son centros de préstamo, de capitales, seguridad social, sí. La seguridad social, todo el tema de los funerales y todos los rituales alrededor de la muerte están prácticamente controlados por las cofradías. Y bueno, y también todo el aparato de beneficencia, ¿no? Toda la caridad pública. También la cofradía tiene mucho que ver con esto, ¿no? El cuidado de los huérfanos, de las viudas, hospicios. Muchas congregaciones jesuitas tienen esta función también de cuidado de hospitales, ¿no? de asilos, de orfanatos. En fin, toda la labor que hace no solamente la Iglesia, sino todas las asociaciones vinculadas con ella, como son las cofradías, pues son importantísimas para entender el proceso social. Y por supuesto todo el tema de la fiesta, ¿no? Porque la fiesta es una parte fundamental de la representación social, de la manifestación de la sociedad hacia el exterior, ¿no? Y la fiesta, las cofradías tienen un papel fundamental. En cierto modo es la cara bonita de la Iglesia. Claro. Sí, claro. Dejaste a un lado las mortificaciones, las penitencias, la Inquisición, los castigos. De eso a lo mejor hablamos luego. Pero de momento son la influencia en la sociedad, las congregaciones religiosas, los conventos de monjas, porque las mujeres tienen un peso muy importante en la formación de las costumbres a partir de los conventos que deciden qué devociones van a ser populares, qué comidas son las que se van a convertir en parte esencial de esta identidad nacional y desde luego en las fiestas. Y conventos de monjas indígenas también. También. Sí. Sí. Una cosa que también es interesante en cuanto a la mujer es que estaba leyendo que casi un 70% de los cofrades son mujeres. Es decir, es impresionante cómo pensamos que son organizaciones básicamente masculinas, pero todo el aparato de infraestructura que maneja la cofradía, es decir, quién alimenta a la gente cuando se reúne, quién reúne limosnas, quién viste a las imágenes, quién les da pues todo la infraestructura que se necesita para hacer una fiesta, las mujeres. Como siempre, la chamba es de las Sí, mujeres. Sí, también encuentro en los padrones que la clavería, o sea, la administración, la tienen mujeres. Tanto en la Ciudad de México, yo de zonas rurales no sé, como en las parcialidades indígenas. Y los pocos oficios que se marcan, porque en general si la mujer lava o plancha o cose, eso no me lo va a decir el padrón, pero si me dice que tiene la clavería, esas son las mujeres en ambos terrenos, entre los indígenas y entre los... Y en las cofradías están las madres, que se les llama, que son las que organizan a las mujeres para hacer todos esos trabajos. Incluso en las procesiones son las mujeres las que cargan a la imagen de la Virgen, ¿no? Es decir, es un tema que se ha estudiado muy poco y que creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Estamos haciendo una historia de los hombres, ¿no? Como siempre. Como siempre. Y como tú decías, el papel de las monjas es fundamental. Ahora estoy viendo, por ejemplo, todas las fundaciones conventuales del 16. En todas tienen una participación muy activa las mujeres, muy activa. Son obviamente señoras nobles, ¿no? Con papeles muy importantes en la sociedad. Sus padres son el alcalde el alcalde de la ciudad o ricos mercaderes. Pero todas están activamente participando en la fundación, en las elecciones internas. Es el único espacio que tienen las mujeres para tener posibilidades de sufragio. Es el único espacio del convento, ¿no? El sufragio femenino se logró hace el 60 del siglo XX. Parece que acabamos de inventarlo. Sí. Sin embargo, en el terreno intelectual ahí sí nos las encuentras, ¿verdad? Entre los indios destacados. No. ¿Qué ejercicio habrán hecho ellas? Porque algo han tenido que ver para que sus hijos estudien y lleguen ahí.
Pues mira, no aparecen más que las cacicas, ¿no? O esposos de caciques, de todo lo que yo sé. No sé si ellas leían los libros que tenían sus maridos, pero sí, yo no la encontré, es un investigador norteamericano que encontró una cacica mixteca, creo que un día te hablé de ella, tenía lentes. ¿De dónde? Importados, tenía lentes y leía. Y en su casa había un clavecín. Y entonces son interrogantes, pero vivía en un pueblo mixteco. ¿Dónde había aprendido? Seguramente en un convento de monjas españoles de Oaxaca, o tal vez en el convento de indias de Oaxaca. Pero sabía leer, seguramente sabía tocar algún instrumento, pero yo no he encontrado mujeres que destaquen entre esta pequeña élite de caciques, gobernadores, letrados. Por ejemplo, las firmas son todos de los caciques de Tlatelolco, de San Juan Tenochtitlán, clérigos, muchos de ellos, obviamente, o incluso comerciantes y artesanos. Todas las mujeres ahí, bueno, de por sí es una pequeña élite. Y entonces sería extraordinario encontrar en esta pequeña élite a mujeres. Pequeña muestra encontrar mujeres. Aunque tú mencionas a una otomí del 18, Salvadora de los Santos. Salvadora de los Santos. Salvadora de los Santos. Sí. Sí. Pues tú sabes mejor que yo quién era Salvadora. Sí, bueno, Salvadora era una mujer indígena otomí que trabajaba como recolectora de limosnas para un beaterio de Querétaro. Yo no sé si fuera una persona instruida, pero su vida mereció una biografía del padre Paredes y fue muy exaltada por su gran caridad y por su labor, sobre todo de recopiladora de limosnas, ¿no? Lo que nos muestra otra faceta de veras de estas mujeres indígenas, ¿no? Que no estaban todas encerradas en su casa, ¿no? Y sobre las indias caciques, creo que es muy interesante lo que está pasando en el Corpus Christi, este convento de indias caciques que se fundó en el 18. Las monjas indígenas se resistieron a que entraran españolas a gobernar en el convento. Sí. Y intentaron hacer una fundación en Tlatelolco, una capilla que se acaba de florecer en la capilla de la Virgen de los Ángeles, allá por Nunoalco, y solicitaron al obispo que fundaran otro convento de monjas e indias cacicas, porque el que tenían era insuficiente. Y las cartas de esta mujer indígena al rey y al obispo existen, son cartas con un estilo literario de una persona muy preparada. Sí, sí. Es decir, esas indias cacicas eran gente que tenía estudios, instrucción. Claro. Tenían que para entrar. Claro. Sí, pero hay otro nivel intermedio que también estuvieron en colegios, que son las del Colegio de Indias. Esas eran las inditas. Las inditas, sí. Porque en el momento en que no son caciques, en que ya no tienen derecho a entrar al convento, ya no son indias, ya son inditas. Es un diminutivo. Pero el Colegio de Indias lo funda la Compañía de María, con donativos de un miembro de la Compañía de Jesús, y se hace para que sean colegialas, seglares, laicas, no se trata de monjas. Y sin embargo, las monjas sí son españolas, y también hay en la misma confrontación de las indias caciques, la hay en el Colegio de Indias, porque las que dominan son las españolas y las colegialas son las inditas. Pero bueno, pues son aspectos en los cuales intervienen las mujeres y sabemos que ahí están. Pero en la economía, por ejemplo, es muy probable que esos caciques hayan heredado lo que les dejó su madre o su hermana, que los maridos buscan una novia que tenga el cacicazgo o que tenga sirvientes o que tenga dinero. Entonces, esas son más difíciles de encontrar. En notarías sí encontramos más mujeres. No he trabajado épocas más antiguas, pero sí efectivamente en el pequeño tanteo que hice del siglo XVI, ahí encontré muchas mujeres, y indias también, que eran las encomenderas. Cuando dije indias también es porque tenía en mente a las encomenderas del siglo XVI,
que eran las novias más apetecidas, Claro. más disputadas, porque eran las que estaban conservando las encomiendas. Sí. Pero también había indias que eran las viudas o las hijas de algún cacique y que tenían indios a su servicio. En ese momento, más que la tierra que había para todos, importaba tener quien la trabaje, porque los españoles no venían a trabajar. Claro que no. Entonces, el hecho de que la Iglesia tuviera tantos bienes, tantas tierras, era algo que le daba una solidez y un prestigio incluso a los conventos, porque hablamos de la Iglesia, pero yo estoy pensando en un convento que tiene muchas tierras que a lo mejor no producen nada, pero el papá de la prefecta tiene un negocio y necesita un préstamo y acude a la Iglesia para que le den el préstamo por las tierras que tiene ese convento. Es una manera de promoción social, ¿verdad? Sí, claro, claro. Estaba pensando cuando hablabas de las indígenas caciques. Es curioso porque los criollos desde el siglo XVI tratan de vincularse a la casa de Moctezuma. Sí. Y es precisamente Isabel Moctezuma, ¿no? La madre, digamos, la madre de toda la descendencia criolla que siente su vínculo con Moctezuma a través de ella, ¿no? Aunque muchos de ellos no tenían nada que ver con la Tecuixpo, ¿no? Con doña Isabel. Pero es interesante cómo incluso a través de la mujer se están vinculando a un pasado, ¿no? Un pasado glorioso que para los criollos es el pasado prehispánico, ¿no? O sea, son dos temas, los indios, porque pesan demasiado los tópicos, ¿no? Hasta la fecha. Como si actualmente no hubiera caciques indígenas en zonas indígenas como Oaxaca, Chiapas, que tienen camiones, trailers, que controlan la economía local. Bueno, entonces, primero sobre los indios y luego las mujeres en general, ¿no? Y además, como el campo de acción de las mujeres en los siglos coloniales era reducido, pero eso no quiere decir que no hayan tenido un papel importante. Lo tenemos que encontrar, como dice el Evangelio, lo que se busca se encuentra. Sí. Y muchas veces por los tópicos que nos llegan, no nos abrimos nosotros los historiadores a otras posibilidades, otros temas, otros enfoques. Yo cuando encontré esos caciques, ya lo había encontrado hace mucho en Del Paso y Trocoso, un cacique de Huejotzingo, por los años 1540 y tantos, que vestía a lo español, a lo español, y él tenía un paje español, un niño español, que le llevaba los guantes. Y el alcalde mayor de pueblo dice, ¿para qué quiere guantes el cacique? Ah, sí, pero... Entonces, hay que salir un poco de los tópicos sobre los indios, los españoles, la iglesia, etcétera, y abrirnos nosotros. Sí. Otro de los tópicos es precisamente eso, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de indios? Muchos son mestizos. Muchos de estos caciques no son indios puros, son mestizos. Son mestizos. Sí. Y cuando les conviene son indios. Y cuando no, son mestizos o españoles. O españoles. Son españoles cuando no quieren, o mestizos para no pagar el tributo. Y curiosamente, los mestizos y los negros y mulatos se dicen indios para no pagar las subvenciones eclesiásticas. O sea, eso también, esta manera en la época colonial de colarse en todas esas categorías que son tan fluidas y precisas, permite una permeabilidad, una vitalidad que los libros de textos no reflejan. Según ellos, los españoles, los indios... Y sobre todo esta idea que tienen los norteamericanos de una sociedad racial. Totalmente. ¿No? Es totalmente absurda, porque aquí no tiene que ver nada la raza. Nada. Porque hay indígenas que son blancos para muchas cosas y blancos que son indios para muchas cosas. Y muchos andaluces que parecen moros. Entonces, este tema racial, ¿no? Eso es un veneno. Race and gender, como dicen ellos. Es un veneno para nosotros. Sí. Y desgraciadamente nuestros estudiantes que consultan mayormente los trabajos norteamericanos, porque publican a lo bestia,
reflejan esta noción. Yo brinco cuando la raza no existe, tú lo has mostrado muy bien. La calidad, la condición, el estamento, son nociones totalmente distintas. ¿Saben que este muchacho bueno, ya no está muchacho, que trabajó sobre los nobles de la UNAM, este español precisamente? Sanchís, Javier Sanchís. Javier. Detectó que la de difunta reina de Bélgica, Fabiola, descendía de la Malinche. Sí. Pues, a lo mejor sí. Y este cuadro maravilloso de Perú, donde están las bodas de los descendientes de Loyola y de Borja con las indias cacicas, las hijas del Inca y nietas del Inca. La raza no cuenta, lo que cuenta es el estamento, la condición, la calidad. Sí. Son nociones que ya no tenemos. Noble plebeyo, ese es el fundamental. Noble plebeyo, no tiene nada que ver con raza. Exactamente. La raza es un concepto decimonónico. Así es. Algo influyó en ese prejuicio el éxito de los cuadros de castas. Sí. Porque los cuadros de castas se pueden leer de muchas formas, pero básicamente hay dos formas de leerlos. Cuando yo veo los cuadros de castas, una mezcla, 2, 3, 4, 5, 16, quiere decir que todos se mezclaban, que eso es lo que dice cualquier viajero como Antonio de Ulloa. Claro. Todos están mezclados y no les importa. Claro. Eso es lo que dice un viajero en el siglo XVIII. Y sin embargo, la lectura a la que nos han acostumbrado es a ver cada uno de los cuadros como si estuvieran separados. Y en vez de ver, se mezclaron, se separaron. Sí, como si fuera de veras una sociedad de castas como la de la India. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso no es cierto. Claro que no. Claro que no. Y hasta hay un norteamericano, un historiador, no sé hasta qué punto, norteamericano, que llega a la afirmación de decir que cada sacerdote tenía en la sacristía los cuadros para checar el color del recién nacido que traían a bautizar, para ver que ojalá hubiera sido así, tendríamos galerías llenas. Nos daban el trabajo hecho. Y galerías llenas de esos cuadros, y hay bastantes pocos. Además, ¿cómo se define la gente a sí misma? Pilar ha estudiado eso. Cuando de repente en el siglo XVIII se está blanqueando todo el mundo, crece enormemente el número de españoles. ¿Que de veras crecieron? No, la gente que quiere ser española dice, sí, mi hijo es español, y así lo bautizan. Y es indígena, mestizo, mulato. Ahora, según eso, lo que todos sabemos y lo que se ve es que el mestizaje era lo normal, lo común. Entonces, en los padrones, yo debería encontrarme unos poquitos indios, estoy hablando de padrones de la Ciudad de México, unos cuantos españoles y muchísimos mestizos. Pero no es así. Los mestizos nunca aumentan. Son el paso, el puente intermedio. Van a pasar de una calidad a la otra, siendo la primera generación mestizos. La segunda ya son otra cosa, ya son españoles. Sí. Entonces, efectivamente, es una forma de explotar un mito. Sí. Sí, pero es lo que la inmensa mayoría de la gente cree. Sí. El mismo término de castas que viene de las Indias francesas por las colonias francesas de la India. Pero es un término que no corresponde a la sociedad racial de Estados Unidos. Ellos sí tienen problemas de racial. Hasta la fecha, raciales. En los pasaportes, Cáucaso, etc. Afroamericano. México jamás ha habido una cosa semejante. ¿Y con qué criterio se va a decir, no, tú no eres esto, eres... ¿Con qué criterio? No hay criterios objetivos, científicos, biológicos. Ahora, no en todos los lugares se da lo mismo. Unas veces estudiamos zonas rurales, otras veces zonas urbanas y encontramos ámbitos muy diferentes. Distintos, sí. ¿Qué es lo fundamental en este caso? Sí. Es la cultura, es la educación, es el acceso a las escuelas, porque no en todas partes había una escuela, al contrario, en muy pocas había escuelas. Y también tiene que ver con la presencia de ciudades, ¿no? Yo creo que el gran problema de nuestra historia es que hacemos generalizaciones para todo el país cuando somos una multiplicidad de regiones. ¿Cómo vamos a decir que Oaxaca o Chiapas son iguales a Chihuahua o Sonora? ¿No? Claro, el mestizaje es muy intenso en el centro, en el Bajío, en las zonas cuando hay núcleos urbanos muy importantes. En zonas como Oaxaca, donde hay una ciudad importante,
y la mayor parte de la población vive en pueblos indígenas, pues ahí el mestizaje fue muy escaso. Y ahí la población indígena es muy fuerte, ¿no? En Yucatán, ¿no? Pero claro, si vamos al centro del país y al cercano norte, no sé, Nueva Galicia, ahí el mestizaje es intensísimo. Hay 2/3 partes de la población es mestiza. Entonces, el problema de generalizar es ese, ¿no? Que le aplicamos un patrón del centro a todo el país, ¿no? Sí, sí. Todavía te lo pongo más difícil. Vamos a quedarnos solo con la Ciudad de México. Intenta todos los distritos o todas las parroquias. Yo trabajo con preferencia parroquias mejor. Y me encuentro que la parroquia del Sagrario es completamente diferente de la que está pegadita, que es la Santa Veracruz. Pero es muy diferente porque en el Sagrario viven los nobles, los corregidores, la corte del virrey, y en la Santa Veracruz viven los artesanos, los trabajadores, los sirvientes, y la proporción, el comportamiento ante el matrimonio, ante la familia, ante el trabajo, es completamente diferente. Pero si luego doy un paso más, un poquitín al norte, 4 cuadras, y me voy a la parroquia de Santa Catalina Mártir, entonces ahí tengo la parcialidad de Santiago de Tlatelolco. Y otra vez tengo una diferencia abismal en cómo se comportan unos y otros. Y vete a las doctrinas indígenas. Vas a ver, por ejemplo, que en la doctrina de San Pablo, ¿no? Que es una doctrina indígena manejada por los agustinos, hay montones de españoles y de mestizos. Sí. Y dices, es un barrio indígena. Sí. Pero ya no es un barrio indígena, es que ninguna parte ya de la no ciudad... Hay barrio indígena. Ya no hay barrio indígena. Después de la revuelta de 1692, los curas dicen, es que los indios están mezclados con los españoles, los tienen en covachos, en recámaras, en los jardines, sí. Y los españoles se cuelan a los barrios de indios. Se han ido a vivir a los barrios todos se mezclan. Es más barata la propiedad. Es más barato. Por eso cuando dicen que se vayan los indios a su barrio, ¿y a dónde se van a meter los españoles que viven allí? Allá, sí. Y también un dato, dicen, uno de los curas interrogado, dice, no, el problema también es que las españolas quieren tener criados, pero no hay suficientes españoles para ser criados, no quieren serlo y no quieren pagar tampoco las españolas. Entonces van a sacar un niño indígena del barrio, lo visten a lo español y va a catedral con el niño al español, porque es más elegante tener un criado español que un criado. O sea, es una mezcolanza increíble, es la riqueza de México. Sí. Mucho más, por ejemplo, que Perú. Perú, por razones geográficas, está mucho más dividido. El ir a catedral era algo muy importante. Cuando se quejan de eso de que los indios se dejan crecer melenas y se visten de españoles y ya parecen españoles, y se van a catedral, eso les duele mucho a los párrocos, sí. Porque entonces ya en vez de estar pagando el tributo, asistiendo a la doctrina, haciendo el servicio, que eso les caía muy mal, limpiar las acequias, limpiar las calles, eso les molestaba muchísimo. ¿Pero a quién no? Construir los templos, reparar los templos, todo eso era un trabajo que hacían por la mitad del salario que estaban cobrando en otra parte. Si de por sí les pagaban poco para construir la casa de un particular, pues, si no se trataba de un particular sino de la iglesia, les pagaban la mitad. Entonces hacían lo posible para no parecer y se iban a catedral. Sí, por eso la importación de mano de obra de los pueblos de los alrededores. Claro. Está lleno de gente de Tacuba, de Xochimilco, de Texcoco, de Chalco, que es la gente que viene a trabajar porque los que habitan aquí no quieren trabajar en eso. Las obras del desagüe, ¿quién las está haciendo? No las está haciendo gente de la ciudad, está haciendo gente de todos los pueblos de los alrededores. La construcción de los catedral. Que van a ser por una temporadita son los extravagantes. Sí, los extravagantes. Los extravagantes. Llegan por un tiempo, nada más vienen a trabajar, pero luego se quedan y entonces esos ya se pasan a ser mestizos o cualquier otra cosa y vienen nuevos extravagantes. Bueno, recuerdan que en la Ciudad de México hay una importantísima colonia de mixtecos zapotecos. Mixtecos y zapotecos. Pero importantísima, tan importante que los dominicos tienen que abrirles una parroquia de lengua ahí en la Capilla del Rosario en Santo Domingo, porque son tan numerosos. Y todavía hay el barrio de donde salían hace 50 años los camiones para Oaxaca, que está por la Soledad. Ahí todavía hay tiendas que venden productos oaxaqueños.
O sea, Y el camioncito en la calle también. Sí. Esa era la zona entonces Sí, de los oaxaqueños. extravagantes de bistecos zapotecos. Fíjate, qué interesante. Bueno, les ofrecieron lugar en el momento en que se va a cerrar la parroquia y la cofradía incluso va a perder la autonomía, les ofrecen lugar a los indios extravagantes para que se vayan a vivir a la Lagunilla. Y algunos aceptan, pero muy pocos, porque la Lagunilla era la laguna, estaba encharcada, era un lugar insalubre que nadie quería. Pero algunos de los extravagantes sí aceptan instalarse ahí. Entonces, cuando estamos viendo quiénes son indios de aquí, quiénes son indios de otra parte, quiénes son... Es imposible, no se puede hacer la diferencia. Sí, terminan por asimilarse todos pues, a una ciudad que es como una matriz que va mezclándolo todo y creando pues, una sociedad muy diversa. Cosmopolita, muy compleja, diríamos muy cosmopolita, ahora, cosmopolita. muy cosmopolita. Tenemos que seguir hablando otro día, porque nunca vamos a terminar los temas importantes, los temas trascendentales, y esperamos que nos acompañen en otra tertulia. Muchas gracias.